Señor, por tu sacrificio tan hermoso que has hecho. Hoy nos haces más que vencedores y nos das un lugar importante en la eternidad, Señor. El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio con esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos a ti. Venimos con todo el corazón, Señor. Gracias, Padre, porque nos concedes iniciar este nuevo día con tu ayuda, en tu presencia. Señor mi Dios, danos la guianza de tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría. Y mis hermanitos, Señor, serán edificados una vez más. Gracias por cada uno de ellos que ya están listos, que ya están de pie para recibir tu palabra. Henos aquí, Señor. Recibe toda gratitud, todo honor, toda honra y alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Hacer tu voluntad. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10:1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Hemos visto, hermanos amados, desde que se ha comenzado a estudiar este libro de Hebreos, acerca de que nuestro Señor Jesús es mejor que todo. Claro que va dirigida esta carta a los israelitas y, hermanos amados, ya que ellos ya estaban asentados en la ley de Dios, en la palabra de Dios hasta ese tiempo, que se llama la Torá, y también conocido como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que ellos llamaban también la ley y los profetas. Hermanos amados, ellos ya creían en Dios, Dios Padre, nuestro Padre Celestial. Ya tenían Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sin embargo, había que predicarles a Cristo, el camino al Padre. Y este libro de Hebreos es el que se ocupa de dirigirles a que Cristo Jesús es superior, como ya vimos, a los ángeles, superior a Moisés, su sacerdocio superior al de Aarón. Y estamos viendo también a través de esto cómo nuestro Señor Jesús es mejor sacrificio que los sacrificios antiguos instaurados en la ley. Por eso dice el versículo 1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, todo eso era con el propósito de lo que hoy tenemos, la gracia en Cristo Jesús. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, o sea, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, es mejor sacrificio el del Señor Jesús, y aclara que la ley antigua, o sea, la ley de Moisés, no podía perfeccionar a nadie, hermanos amados. Hoy es diferente porque la sangre de Cristo, nuestro Señor, la derramó en la cruz. Ahora dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, hermanitos, ese sacrificio que se hacía antiguamente, como no era eficaz,
se tenía que estar haciendo cada año. Y cuando se habla de entrar al lugar santísimo de su presencia, cada año, una vez al año. Y hermanos amados, no es así con nuestro Señor Jesús. Con nuestro Señor Jesús, Él murió una sola vez y hasta ahora, hermanos amados, somos salvos por ese sacrificio. Dice, hermanitos amados, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa sangre, hermanitos, que antes se ofrecía en los sacrificios de animalitos, no limpiaba. La de ahora, que es la sangre de Cristo, sí limpia pecados. Dice, hermanitos, ahora el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto está, hermanos amados, en la palabra del Señor, en Salmos 40, a partir del verso 6. Pero aquí ya lo tenemos. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Así está escrito. Mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es un salmo, hermanos amados, antiguo, y hablaba de eso, de que sacrificio y ofrenda el Señor al Padre no le agradaron. O sea, habla de la ley, hace referencia de la ley, que nada, hermanitos amados, era como es hoy. Ahora dice la Escritura, el 7, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Se refiere al Señor Jesús. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y hermanitos amados, si reflexionamos un poco acerca de esto, qué fuerte es esto, qué hermoso, qué poderoso, y necesitamos, claro, al Espíritu Santo para concebirlo, hermanitos. ¿Se imagina usted del Hijo de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, que en toda su vida, esos 33 años aquí en la tierra, nunca hizo su propia voluntad? Siempre hacía la voluntad del Padre, siempre le estuvo sujeto. Nosotros, hermanitos, a primera instancia, al hacer uso ya de nuestra voluntad en la toma de decisiones, muchas veces lo hacemos de nuestro propio corazón, de lo que anhelamos, queremos, deseamos. Pero ¿quién, hermanitos, se atreve a someterse a toda la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios? Normalmente, hermanitos, todos los días tomamos decisiones, y muchas no tienen que ver nada con Dios, son nuestras. Lo que queremos hacer, a donde queremos ir, lo que queremos realizar. Pero ¿quién se somete como nuestro Señor Jesús se sometió al Padre? Y dice, para hacer tu voluntad. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y el Señor Jesús lo declaró en el libro de Juan, que Él no decía nada de lo que el Padre no le hubiera dicho, y que no hacía nada de lo que el Padre no le hubiera indicado. Todos los días oraba de madrugada, en lo oscuro, a solas, y se sometía al Padre. Por eso, en la orden del día, hermanitos, en el itinerario suyo, de nuestro Señor, todo estaba ya delineado, enmarcado por el Padre. El Padre le avisaba, le decía por quién iba a orar, a dónde tenía que dirigirse, en qué ciudad, aldea entrar, en cuál no, qué hacer, qué iba a pasar. Todo lo comunicaba el Padre, y el Señor Jesús se sometía. Por eso dice aquí, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesús nunca hizo su propia voluntad, hermanitos, siempre sujeto al Padre. Por eso el Padre decía, en esas voces que se oían desde el cielo, los judíos les conocen como Bat Kol,
Él decía al Padre: he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mis hermanitos, el Hijo siempre actuó como siervo. Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Así es nuestro Señor Jesús, amados hermanos. Ahora, dice en el versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Dice, cosas que se ofrecen según la ley. Eso, hermanitos, según la ley, no le agradaba al Señor, aunque Él lo dispuso, el Señor, a través de la ley de Moisés. Pero, hermanos amados, era sombra de lo que había de venir. Y el que había de venir ya vino. Se llama Jesús. Ahora dice el verso 9: y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Eso decía el Señor Jesús cuando vino también. Y a eso vino, hermanitos, a hacer la voluntad del Padre. Dice: quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y como veíamos ayer, hermanitos, solamente una vez murió, no tantas. No hay necesidad, porque la sangre de Cristo es perfecta y limpia de todo pecado. Ahora el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Habla del sacerdocio de Aarón y su descendencia. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios, hermanitos, también se puede interpretar o traducir como la derecha de Dios. Diestra es derecha. Y si, mis hermanitos, el Padre está en su trono y el Señor Jesús está a su derecha, a su diestra. Y claro, Él pronto vendrá por la iglesia. 11, verso 13. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es una profecía, hermanitos, es una ley que va a suceder. Y esto, hermanitos, se va a cumplir. Todos los enemigos del Señor. El Señor tiene enemigos, hermanitos. Pero no había llegado la hora de juzgarlos, porque Él no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Por eso esa vez que vino, Él no vino a hacer juicio, hermanos amados. Vino a salvar lo que se había perdido. Pero va a llegar el momento. Se va a cumplir el plazo, el tiempo. Y ahora, hermanitos, claro que los enemigos del Señor recibirán su pago. Y dice ahora el 14: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Habla de nosotros. Con su sangre preciosa nos perfecciona. Y hemos hablado, hermanitos, en otras ocasiones acerca de la limpieza que recibimos de parte de Dios. En primer lugar, la sangre de Cristo limpia pecados. Pero todavía nos queda nuestra humanidad. Nuestro corazón engañoso y perverso en su naturaleza. Tenemos la palabra de Dios. Por eso también les dijo a los discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que les había hablado. La palabra también limpia. El Espíritu Santo también purifica, perfecciona. Más aparte existe algo que Dios usa, que se llama el fuego de la prueba. Con las pruebas también nos purifica, hermanos amados, y va quitando, pues la naturaleza nuestra, que ya estaba inclinada al mal, nos va mejorando, santificando, perfeccionando. Y claro que su obra concluirá cuando nuestro cuerpo sea transformado. Pero ahora tenemos que vencer, hermanitos. Tenemos que vencer en el nombre del Señor. Y como hemos visto, en Primera de Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Mis hermanitos, si alguno le ha fallado a Dios, levántese, arrepiéntase, confiese su pecado
y la sangre de Cristo le va a limpiar. Levántese, no se quede postrado en el suelo. No le hace que le falló una vez y otra y otra. Yo sé que el enemigo le va a querer condenar diciendo que ya no va a haber más perdón y que no se puede estar jugando con Dios. Muy bien, es una verdad relativa, pero con mala intención de alejarlo de Dios. Porque escrito está también, hermanitos, aunque 7 veces caiga el justo, vuelve a levantarse. Así que, mis hermanitos, acuda al Señor Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Ahora, mis hermanos amados, dice la palabra del Señor, versículo 14 en adelante: y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Como hoy, hermanitos, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice, y en sus mentes las escribiré. Por eso siempre recordamos, hermanitos, pensamos en la palabra, porque Él lo prometió. Prometió, hermanos amados, poner sus leyes en nuestro corazón y también en nuestra mente. Por eso siempre llevamos la palabra de Dios en nosotros. Y dice ahora el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es verdad, hermanitos. Por eso también dice la Escritura, y las cosas viejas pasaron. Ya se fueron, hermanitos. Vimos también aquí mismo en este libro de Hebreos, se le llama obras muertas. Sí, a los pecados pasados. Ya están muertas esas obras. Ya no volverán. Ya no acontecerán de nuevo. Ya pasaron. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Solamente, hermanitos, sujétese, sométase, niéguese a sí mismo. Estaremos todos los días en Cristo Jesús. Ahora dice, hermanitos, esto, y es escritura. Le repito el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es verdad, hermanitos. Ya no se acuerda el Señor. Nosotros teníamos, y la seguimos teniendo, pero de manera diferente, conciencia. Y también el Señor nos limpia nuestra conciencia de obras muertas. Eso a través de la sangre de Cristo. Así que, mis hermanitos, déjese que el Señor le limpie. Y claro, hay que confesar pecados. Acérquese al Señor, ahora que todavía no llega el juicio. Dice, hermanitos, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso, hermanitos, ya lo que se instauró en la ley ya no es vigente. Aunque sabemos que proféticamente, cuando se reconstruya el tercer templo, otra vez va a haber sacrificios, pero no son válidos, hermanitos, porque Cristo ya vino. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino y murió una sola vez. Por eso, hermanitos, hoy somos salvos. Y nuestra conciencia Dios la limpia, la lava con su palabra. Y claro, la sangre de Cristo limpia pecados. ¿Cómo está usted hoy, hermanitos? ¿Cómo vive hoy? ¿Ha vencido? ¿Ha sobrepasado? ¿Ya dejó atrás el pecado? Venza una vez más. Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Y, hermanitos, que cuando el Señor nos encuentre, cuando Él venga, nos halle en su presencia. Siempre le vamos a necesitar. Acérquese confiadamente, hermanos amados. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto. Por eso nosotros creemos en Cristo y este resucitado. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por olvidar nuestras iniquidades, por olvidar nuestras transgresiones. Gracias, Señor, por poner tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito es tu nombre. Ayuda a mis hermanitos que se levanten, Señor, que venzan cada día,
que perseveren hasta el fin, como está escrito. Y gracias, Señor Jesús, por dar tu vida, tu sangre preciosa por nosotros. Bendito es tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, hermanitos. Continuamos. El Señor viene pronto y no se despegue de Dios, hermanitos. Permanezca en Él. Amén.